planteaba la necesidad de establecer un punto climático. O sea, es muy importante definir dónde quiero que yo se tense la pieza de una manera determinante. Entonces, y eso podía haber ocurrido al comienzo de la obra, al medio de la obra o al final de la obra. O sea, en una posición. Cuando hacemos el clímax al medio de la obra, estamos hablando de un clímax que parte la obra en dos, de un modo prácticamente simétrico. Y esto se corresponde, por ejemplo, con la simetría de la música clásica, con la simetría de la forma sonata. La forma sonata es evidentemente simétrica, porque tiene tres momentos. Un primer momento llamado exposición, un segundo momento llamado desarrollo y un tercer momento llamado reexposición o recapitulación. Y donde los compositores del mundo clásico ponían ese momento de tensión, ese momento dramático, era al medio, que la forma sonata proviene en el fondo de la tragedia del mundo griego, la tragedia griega, y donde estaban los conflictos de la obra teatral, de la obra literaria, eran básicamente dentro de lo que es el nudo, el centro de la pieza. Se plantean los conflictos que van a ocurrir entre los personajes o elementos o personajes externos. Esto corresponde exactamente a la estructura de la sonata. La sonata presenta primero y segundo tema, que son los personajes centrales, y en el desarrollo que es al medio se plantean los conflictos. Y los conflictos básicamente en la sonata clásica son conflictos de tipo, por un lado temático, pero sobre todo son conflictos de tipo armónico. El compositor hace que la obra pase por diferentes regiones tonales sin estabilizar ninguna de ellas en particular. Y finalmente, la necesidad del desenlace o reexposición es volver a los temas del principio para dejarnos un poco tranquilos, la satisfacción de resolver esa tensión planteada en la mitad. Entonces, esa tensión que ocurre en la estructura de la sonata es una tensión que va al medio. Por lo tanto, es, digamos, una tensión simétrica, ¿ya? Es un punto de clímax simétrico. Y esto me lleva a plantear la posibilidad de pensar diferentes puntos de establecer ese clímax. Y entonces ahí me refería a la proporción áurea. Y la proporción, ya que no es una simetría, la proporción, el concepto de proporción se opone al concepto de simetría. Por lo tanto, en la posición que está ubicada aproximadamente hacia el 62% de la unidad total, entonces, en ese punto, que es un poco más allá de la mitad, o sea, no es simétrico, es asimétrico más bien, porque un pedazo será entonces más grande que el otro, ahí es donde se produce una gran tensión. Y entonces podríamos poner, en otras palabras, un clímax al principio, puede haber clímax al medio, un clímax al final, pero puede darse un clímax en la posición de la proporción áurea. Puede existir el clímax, puede darse a partir de un silencio, puede darse a partir de una nota larga, puede darse no necesariamente a través de una explosión, ¿cierto? De una explosión sonora, o sea, de un punto en que la música llega a un fortísimo, a un acento, la orquesta llegue a su máxima expresión, no necesariamente. Puede darse un clímax perfectamente a partir de un momento de quietud, de calma, de mínima sonoridad. Beethoven, que muchas veces Beethoven, antes del despegue hacia el clímax, lo que él plantea es un momento de mucha quietud, donde las sonoridades caen en lo que les comentaba un amigo mío, llama el punto profundo. Es decir, la música se hunde casi en la nada, en un abismo de vacío y de poca sonoridad, y desde ese punto infernal, la música empieza a ascender de manera como un volcán que va a hacer erupción hasta un punto de explosión absoluta. Y entonces ahí tenemos, y ahí se produce el clímax máximo. Algunos llaman anticlímax a ese punto profundo. Entonces eso nos plantea Beethoven en la Quinta Sinfonía.
y sigue apagándose la música en esta especie de momento antifonal, se produce el punto profundo final en estos compases previos al despegue, donde estamos en pianísimo. Recuérdase que en Beethoven no hay dinámicas menores a pianísimo, no existe el pianicísimo, 3 pianos, o no existe el fortísimo. Entonces, para Beethoven, esto es lo más suave. O sea, y definitivamente uno podría quedarse. En Beethoven no era su estética en todo caso, pero podría haberse quedado en ese momento del punto profundo, dejarlo ahí abajo, dejar la música ahí abajo con una mínima sonoridad y entonces haber creado ahí la máxima tensión. ¿Ya? Beethoven, porque era Beethoven y porque Beethoven es explosivo desde el punto de vista de su carácter y de su forma de ser, pues necesita explotar hacia arriba. Pero quizás otro compositor con otro tipo de temperamento y con otra idea musical podía haber dejado la cosa ahí brumosa en el registro grave, de tal manera que ahí se produce el clímax de la obra. Primera sinfonía de Mahler, que en el cuarto movimiento empieza con una explosión orquestal, de tal manera que provoca una tensión terrible. No es evidentemente un compás o dos compases, es toda una sección explosiva que también tiene sus momentos distintos, explota y entonces a partir de ahí tiene que planear Mahler, no se puede quedar ahí, la tensión de la música va cayendo y es como un gran monstruo que y va cayendo y va muriendo y va extinguiéndose hasta un punto mínimo y ahí termina la sección. Digamos que es clímax y caída hacia un punto de reposo o hasta un final. Y como ejemplo de un clímax con que finaliza la obra, hemos visto el Bolero de Ravel en la versión de Valery Gergiev, cuyo final es el clímax, y la pieza es una pieza que tiene una estructura y una forma práctica porque se va dando
cada repetición de la melodía, Ravel utiliza una instrumentación un poco más densa, con más instrumentos y va sumando. Es una forma agregativa desde el punto de vista de la instrumentación hasta llegar a la explosión de la orquesta al final, con lo que termina. Y termina ahí precisamente porque no puede continuar, no puede haber una repetición número 19, por ejemplo, porque ya no habría qué instrumentos más sumar a la orquesta. Ya se han sumado todos los instrumentos. Eso es todo. Un abrazo para todos, un saludo. Chao, nos vemos la próxima.